En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir nuestras charlas, conferencias sobre la muerte de los enemigos de la Iglesia, de la religión católica de Jesucristo. En la última vez vimos, creo que Voltaire, el filósofo, falso filósofo ¿no? De la Revolución. Y vamos a ver un otro también muy conocido que se llama Jean-Jacques Rousseau, ¿no? En español, Juan Jacob Rousseau. Murió en el año 1778 de nuestro Señor Jesucristo. Pocos escritores han tenido una vida tan disoluta y sostenido unas doctrinas tan peligrosas y peregrinas como el autor del Emilio, uno de sus libros, ¿no?, más conocidos, difundidos, Emilio. Pocos han sido también los que han merecido el afrentoso honor de que los protestantes les hayan levantado estatuas, como si la han levantado a Rousseau en Ginebra. Desde niño, este célebre utopista manifestaba ciertas inclinaciones, pues tomaba a escondidas frutas y otras golosinas de la despensa de un grabador, en cuya casa estaba de aprendiz, y hurtaba de cierto jardín los mejores espárragos que luego vendía, invirtiendo en comilonas las ganancias que le proporcionaba esta rapiña. Era un ladrón. Nada de cuanto le agradaba estaba seguro para él, según su propia confesión. Él mismo confesó que era un bandido. En cierta ocasión se apoderó también de un lingote de plata y acusó de su falta a un criado excelente que había sido siempre fiel y obediente a sus amos. Pero recayendo sobre Rousseau graves sospechas, fue despedido de la casa. Robaba ahí, empezaba a trabajar con otro patrón y lo robaba. En Lyon, en casa de Messier de Mably, fue objeto de su rapacidad un buen número de botellas de vino blanco de Arbois, que se fue bebiendo poco a poco, concluyendo por apropiarse también algún dinero. Estos detalles los tomamos de sus confesiones, porque parece que Rousseau quiso imitar en esto a San Agustín, pero con la diferencia de que éste las hizo con una profundísima humildad y aquel las escribió con un orgullo satánico, dándose la absolución a sí mismo y creyendo que no habría hombre mejor que él. Juan Jacob Rousseau no pertenecía a ninguna escuela, ni contrajo alianza con nadie, ni se afilió a ningún partido. Un odio profundo e inveterado, nacido de una rivalidad continua, le separaba de Voltaire. Su extravagante inteligencia, animada de un gran espíritu de independencia, acogía con pasión las mayores quimeras. Su corrompido corazón hacía un ideal del vicio y cubría la disipación
con los colores de la inocencia. Su carácter era tan voluble y tan inconstante que con frecuencia se inclinaba a los extremos más opuestos, bajo las apariencias de un sentimiento de humanidad. Profesaba una doctrina perversa e inmoral, impía en religión, subversiva en política, destructora del orden social y atentoria a toda jerarquía, a todo príncipe, a toda autoridad y a todo culto. Rousseau ofrece en raro contraste de que se refuta a sí mismo. En efecto, atacó los milagros del Evangelio y escribió un pasaje sublime sobre el carácter de este libro sagrado. Combatió la majestad y la pompa del culto católico y por otra parte fue el autor de la famosa profesión de fe del vicario saboyano y de esa utopía pedagógica titulada Emilio, que consideraba superior al Telémaco, y en la cual enseñaba que su discípulo no debía oír hablar de Dios hasta la edad de 20 años. Pero la obra en que Rousseau se muestra más hostil a la religión es El contrato social, que acusa al cristianismo de haber roto la unidad del Estado, destruido el amor de la patria, favorecido a los tiranos y abolido las virtudes guerreras. Sus contradicciones eran tales que la Harpe decía que hasta la verdad engañaba en sus escritos. Reconocía un Dios único, una suprema inteligencia a la cual lo debemos todo, incluso el ser y la inteligencia. Y al mismo tiempo lo concebía la creación y creía de poca importancia saber si hay uno o dos principios de las cosas. El Dios de la masonería, ¿no? Para uno ingresar en la masonería hay que creer en Dios, pero algo abstracto, ¿no? No Jesucristo. Uno puede adherir ahí o seguir a Mahoma, al Dios de los judíos, al Dios cristiano, con tanto que a Satanás, que sea un Dios, ¿no? Todos estos fueron masones, francomasones. Consideraba imperdonable que el hombre, aun por sí solo y separado de sus semejantes, no leyera en el libro de la naturaleza y no aprendiese en él a conocer y amar a Dios. Y por otra parte, juzgaba imposible que el hombre pudiera elevarse al conocimiento del verdadero Dios. Aquí dice que no juega nunca a Dios. No rezaba, no tenía ninguna práctica religiosa. No ruega nunca a Dios, porque nada tiene que pedirle. Y allí quiere que la oración se haga con recogimiento y atención, considerando que se dirige al Ser Supremo. Condena a los que alteran el orden público e inducen a los otros a desobedecer las leyes, cuando su libro es una infracción perpetua de esas mismas leyes. Por último, admira los caracteres de la divinidad del Evangelio y la santidad de la vida y de la moral de Jesucristo, y un instante después dice que el Evangelio está lleno de ideas que un hombre razonable no puede admitir. Siempre en contradicciones. Este es Rousseau.
Con harta frecuencia, por desgracia, encontramos en la historia de las ciencias y las letras humanas hombres extraviados que por error, por ignorancia y hasta por sistema o ambición han sostenido doctrinas absurdas y aún abominables. Pero hasta Rousseau no hemos encontrado quien defendiera simultáneamente con gran calor las doctrinas más contradictorias, formando con sus obras un pandemonio de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso, y constituyéndose en un farsante sin nombre y sin escuela. Esta lucha de pensamientos tan opuestos y de ideas tan contradictorias llegó a turbar su inteligencia de tal manera que vivía como un misántropo, bajo el peso de un remordimiento continuo. Un poco como su amigo Voltaire, ¿no? En los pecados, ¿no? En los vicios y la conciencia que lo acusaba siempre. Uno intenta, de cierta manera, matar la conciencia, ¿no? Cuando uno vive ya en ciertos pecados, metidos ahí con porquerías, ¿no? Entonces intenta matar la conciencia, ¿no? Todo está bien, yo estoy bien, voy a seguir así mi camino, voy a seguir así, pero nunca estamos en paz. Bajo el peso de un remordimiento continuo que hizo de su vida un martirio lento. Asustado ante el grito de su conciencia, cuya voz parece quería ahogar o pretendía no oír. Encontraba en todos los hombres enemigos conjurados contra él, que le perseguían sin tregua. Así es que aún sus mejores amigos le tenían por loco y le consideraban como otro Don Quijote. Por último, y a pesar de haber escrito algunas páginas belísimas contra el suicidio, se suicidó, según se cree generalmente, y según afirma una mujer célebre, entusiasta, admiradora de sus obras, y que le tributó una especie de culto. Entonces decía una cosa, que hay que creer en Dios, pero en su vida vivía al revés, como que si Dios no existiera, ¿no? Entonces hablaba en contra del suicidio y él mismo se mató. Entonces cosas así raras, ¿no? En efecto, Madame de Staël publicó en 1789 unas cartas sobre las obras y el carácter de este publicista, donde, hablando de su muerte, dice, esta señora que lo admiraba, ¿acaso se extrañe que yo considere como cierto que Rousseau se dio la muerte? Pero un genovés que vivió familiarmente con él durante los últimos 20 años de su vida, recibió del mismo Rousseau, poco tiempo antes de su muerte, una carta en la cual parecía anunciar esta resolución. Después, habiéndose informado con gran interés de sus últimos momentos, supo que Rousseau gozaba de perfecta salud la mañana del mismo día de su muerte, que dijo veía el sol por última vez y que pidió café que se sirvió él mismo. Pocas horas después volvió a su casa y comenzó a sufrir horriblemente, pero prohibió que se le socorriese y mandó que no se avisase a nadie. Poco tiempo antes de este triste día se había percibido de cierta inteligencia que existía entre su mujer y un hombre de la clase más abyecta. Y esto le preocupó tanto que aquel día estuvo durante 8 horas sumido en una meditación profunda. Que la mujer lo traicionaba, ¿no?
Paréceme que, uniendo estos detalles a su habitual tristeza y al acrecentamiento extraordinario de sus tormentos y temores y sus desconfianzas, no podrá dudarse de que este hombre desgraciado terminó voluntariamente su vida. Concluye la señora esta, ¿no? Algunos dudaron que Rousseau se suicidara, pero Madame Estelle persistió en su creencia y escribiendo a Madame de Vassy sobre esto mismo decía, ¿no?, en una otra carta a otra señora: un genovés secretario de mi padre y que pasó gran parte de su vida con Rousseau, y además un tal Mouton, hombre de gran talento y confidente de sus últimos pensamientos, me han asegurado lo que he escrito, y aún he visto cartas suyas de poco tiempo antes de su muerte, donde anunciaba su resolución de quitarse la vida. Entonces, muchos otros también enemigos de la iglesia o traidores como Judas, y dicen también Pilatos y otros también, que vamos a ver también todas estas muertes, ¿no?, que la gran mayoría se suicidó, ¿no?, quitó la propia vida, ¿no?, tiene odio a la vida, a las cosas, ¿no?, de Dios, que es el don más precioso que tenemos, es la vida. Entonces ellos practican todo tipo de pecados, ¿no?, y tienen una vida completamente mala, llevan una vida mala, y después cuando están cansados de todo, de que han practicado todo, quitan la propia vida, ¿no?, y se van al infierno, por supuesto, ¿no? Entonces pedir muchísimo la intercesión de María Santísima en nuestras vidas para no seguir estos malos ejemplos, ¿no? Y el mundo ahí está lleno, ¿no? Siempre en la televisión, ahí en la internet, en las redes, vemos que es común también esto, el ateísmo, ¿no?, que se junta a una mala vida y después al suicidio, ¿no? Entonces pedir la intercesión de Nuestra Señora para seguir siempre en el camino este recto que conduce, ¿no?, hacia el cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.